Hoy vamos a hablar de los sistemas de coordenadas de referencia en Quantum GIS. Nos vamos a enfocar en la administración, en el proceso de reproyección y el proceso de definir sistemas de coordenadas con características específicas para las necesidades del usuario. Cuando trabajamos en una aplicación SIG, debemos recordar que estamos trabajando con datos espacialmente referenciados. Esto es válido si estamos trabajando con capas vectoriales o con capas raster. Es decir, cualquiera de estos tipos de datos, sean capas raster o vectoriales, tienen alguna manera de registrar el sistema de coordenadas de referencia en el cual hayan sido hechos los datos. Esto es de particular importancia porque en un proyecto, si bien podemos utilizar diferentes sistemas de coordenadas de referencia, esto hace un poco problemático el trabajo que deseemos hacer. En una aplicación SIG, nosotros tenemos tres tipos de sistemas de coordenadas de referencia. Los sistemas de coordenadas geográficos, los sistemas de coordenadas proyectados o aquellos definidos por el usuario. Los sistemas de coordenadas geográficos son un sistema de coordenadas tridimensional o esférico y presentan características generales como un meridiano de origen. Normalmente es el meridiano de Greenwich. Las unidades de medición, normalmente los sistemas de coordenadas geográficos están en grados, minutos y segundos o alguna de sus variedades, y normalmente tienen información sobre un datum que va a definir básicamente el origen del sistema de coordenadas y la posición del elipsoide de referencia con respecto a la superficie de la Tierra. Por otro lado tenemos los sistemas de coordenadas de referencia proyectados, que estos son un poco más complejos. En términos generales, presentan unidades de medición diferentes a los geográficos porque ya no son coordenadas en grados, minutos y segundos, sino pueden ser en metros, en pies o en otras unidades de medición. Aparte, pueden tener parámetros para su transformación a otros sistemas de coordenadas. En ese sentido, una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que tenemos que saber el tipo específico de proyección. Para el caso de México tenemos dos principales, lo que es la proyección UTM o Universal Transversa de Mercator y la cónica conforme de Lambert. Y asociado a esto, tenemos que tener parámetros lineales y angulares que definen las características de esta proyección. En UTM, por ejemplo, tenemos el este falso y el norte falso, y asociado a esto tenemos los parámetros angulares, por ejemplo, como el meridiano central, que van a definir características esenciales de nuestro sistema de coordenadas. Aparte, en el caso de cónica conforme de Lambert, tendríamos tanto meridiano central, longitud de origen, latitud de origen y paralelos estándar que van a estar asociados al este y al norte falso de la proyección cónica conforme de Lambert definida por INEGI. Otros parámetros importantes son los parámetros unidad como el factor de escala. Estos son algunos parámetros importantes en los sistemas de coordenadas de referencia proyectados, pero hay más y estos pueden ser mucho más complejos. Los sistemas de coordenadas definidos por el usuario pueden ser geográficos o pueden ser proyectados, pero en general presentan modificaciones para servir a las necesidades específicas del usuario. En un proyecto, cuando estamos trabajando en una aplicación SIG, no podemos, más bien, no, si bien podemos,
no debemos tener capas en sistemas de coordenadas diferentes. Esto es, tener datos, sean raster o vectoriales, en un sistema de coordenadas geográfico y proyectados al mismo tiempo. En el caso de México podríamos tener latitud, longitud y UTM, o sistemas o capas que estén en el mismo sistema de coordenadas, pero con datums diferentes, porque esto va a presentar problemas en la ubicación de los rasgos que nosotros querramos utilizar. En este sentido, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es identificar el sistema de coordenadas de referencia que estemos utilizando en nuestras capas. Esto es fácil en Quantum GIS, ya que una vez cargada la capa, ¿sí?, podemos pedir sus propiedades y podemos, en la caja de diálogo que nos aparece en la pestaña de general, podemos identificar de manera sencilla cuál es el código del sistema de coordenadas de referencia que estemos usando. Quantum GIS utiliza códigos EPSG determinados por el European Petroleum Survey Group para definir los sistemas de coordenadas de referencia. Estos están definidos a partir de una cadena simple de texto en la cual se resumen varios de los parámetros que mencioné anteriormente de manera sintética. En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos un código EPSG para un sistema de coordenadas latitud-longitud con un datum WGS84. Tenemos que es una proyección latitud-longitud, el elipsoide de referencia WGS84 y su datum WGS84 y parámetros para su transformación a otro sistema de coordenadas. En estos dos ejemplos estamos viendo sistemas de coordenadas proyectados. Al parecer son similares, sin embargo, en este caso tenemos un UTM para la zona 14 norte con un datum WGS84 y los parámetros del elipsoide, el datum y parámetros para su transformación a otros sistemas de coordenadas, así como las unidades de medición. Si bien este parecería ser el mismo, es NAT27, lo cual nos da, en principio, un elipsoide diferente y parámetros para su transformación hacia WGS84 totalmente diferentes al anterior. En este sentido, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer, ya que debemos usar las capas que queramos en el mismo sistema de coordenadas, es cambiar de sistema de coordenadas. Esto se llama reproyectar. Cuando reproyectamos, nos estamos refiriendo a cambiar de un sistema de coordenadas geográficas a proyectadas, de proyectadas a geográficas, o en el mismo sistema de coordenadas cambiar datums. Esto también es relativamente fácil. Hay que tomar en cuenta algunas cosas. El primer paso obligatorio es que tanto la capa como el proyecto tengan la misma unidad, el mismo sistema de coordenadas, y esto es obligatorio. Esto puede hacerse fácilmente al asignar el sistema de coordenadas del proyecto a partir de la capa, o en el menú de Settings, Project Settings, y también en el icono de mundo en la esquina inferior derecha de la interfase gráfica de Quantum GIS se nos da acceso al selector del sistema de coordenadas de referencia del proyecto y lo ponemos en el que coincida con la capa que estemos usando. A continuación, para la reproyección, seleccionamos la capa, seleccionamos Save As, definimos un formato que permita el guardar el sistema de coordenadas como el formato Shape, definimos el nombre del archivo a crearse y su ubicación en nuestra computadora y pedimos el nuevo sistema de coordenadas. Escogemos el sistema de coordenadas que deseamos, damos OK y el proceso estaría completo.
La última cosa que vamos a ver es el caso de sistemas de coordenadas de referencia definidos por el usuario. En el caso de los códigos EPSG que maneja Quantum GIS para México, estos tienen parámetros para transformación de NAT27 a WX84 que están erróneos porque son solo válidos para Canadá. En la publicación que pueden ver en pantalla, se mencionan los parámetros idóneos para México y estos son fáciles de implementar en Quantum GIS a partir de la utilería de definir un sistema de coordenadas definido por el usuario. Esto se hace en el menú de Settings, Custom CRS o un sistema de coordenadas definido por el usuario, en el cual definimos el nombre, los parámetros a usar. Incluso podremos probarlo antes y el sistema de coordenadas, una vez que lo salvemos, va a estar disponible bajo la pestaña de sistemas de coordenadas definido por el usuario. Esto sería válido también, por ejemplo, para definir los parámetros que usa INEGI para la proyección cónica conforme de Lambert para México. Y estos parámetros los pueden encontrar en esta página de la web. Y eso sería todo.